Lo declaró hoy la Organización Mundial de la Salud. Es pandemia el coronavirus. Afecta a todo el mundo. Pero no solamente a la salud, porque tiene efectos justamente sobre la economía, que tuvo otra jornada bastante movida, y con Clara Busso vamos a repasar el panorama. El mundo tratando de prepararse, así como en la salud buscando una vacuna, en la economía buscando evitar el contagio también, claro, ¿no? Así es, sería lo que es un blindaje en este caso, porque están anticipando que pueda ocurrir algo similar a lo que ocurrió en 2008 con la crisis financiera. Hablamos de una potencial crisis en el mundo, una potencial crisis financiera, porque ante estas noticias como la pandemia, como lo que ocurrió el lunes con respecto a la drástica caída en el valor del petróleo, entonces se generan estas corridas en las bolsas y así van cayendo. Por ejemplo, hoy, además de la pandemia, declararon lo que es el mercado bajista, el mercado del oso, que siempre son malas noticias en Wall Street. Esto quiere decir que desde el último pico ya es una caída del 20% en el índice de Dow Jones, el índice que da cuenta de la actividad industrial en Estados Unidos. Y por eso es que los diferentes países van adoptando medidas para poder blindarse. Algunas de estas medidas tienen que ver con, por ejemplo, recortar las tasas de interés. Esto quiere decir hacer que pedir dinero prestado sea más económico. Entonces, las empresas, por ejemplo, aerolíneas, o también hablaban de empresas de cruceros en Estados Unidos que puedan pedir dinero prestado para sobrellevar esta tremenda caída en la actividad y así, entonces, hacer frente a una potencial crisis. Lo que se está intentando es evitar una crisis del estilo de la de 2008 y para eso también la otra posible medida que puede tomar un país, que es el estímulo económico, ya sea recortar impuestos o inyectar dinero en la economía. Y entonces, siguiendo estas medidas, vemos diferentes países que adoptan medidas similares, medidas de este tipo. Estados Unidos, que ya la semana pasada recortó en medio punto las tasas de interés, un 0,5%. Desde 2009 es el recorte más drástico en un solo día y aún así no le pudieron hacer frente a este pánico que empieza a surgir en las bolsas con respecto a la... Claro, la tasa en Estados Unidos medio punto quedó siendo, ¿no? Y hacía mucho tiempo que no pasaba algo así. Así es, y lo que ocurre es que están especulando con que las tasas de interés puedan llegar a cero, que es realmente una situación de mucha incertidumbre, porque quiere decir que pedir dinero prestado no cuesta nada, y entonces ahí ya los bancos centrales comienzan a cuestionarse si tienen poder sobre la economía o si ya se desbanda y ya no hay control. Vos estás hablando de las estrategias que tratan de tener los países, inyectar dinero u otro tipo de medidas. Nos imaginamos que la Argentina, con ninguna posibilidad de inyectar prácticamente nada o tomar medidas fuertes para sostener, ¿cuál es el panorama también, no? Bueno, en Argentina el panorama es bastante más complejo, ya que estas herramientas de las que hablamos, dinero para inyectar, no hay, porque de hecho debemos dinero al exterior. Hay que reperfilar la deuda con los bonistas y recortar las tasas de interés es una opción muy difícil también, porque implica entonces que pueda haber una corrida como ha ocurrido en el pasado respecto a que si prestar dinero es tan económico, entonces a los argentinos no nos conviene mantener plazos fijos ni instrumentos similares. Claro. Entonces, ¿qué herramientas puede tener la Argentina en este momento? Bueno, ya se está hablando de una posible inyección por parte del FMI en Argentina. Una inyección, un préstamo que no tendría que ver con el programa que ya está vigente, que se está reperfilando con el FMI, sino que es un préstamo aparte que el FMI estaría inyectando dinero en diferentes países del mundo para evitar un colapso internacional. Claro, es decir, más allá de que no le podemos pagar lo que le debemos al Fondo Monetario, es como que pone un paraguas para decir, pero no podemos también lograr que avance esta suerte de epidemia económica, porque es un perjuicio para todo el planeta también, ¿no? En una economía globalizada. Así es, y como decíamos, Argentina en este momento está en un proceso de renegociación de la deuda con los acreedores a quien Argentina les debe plata, y Martín Guzmán, que tenía la intención de visitar cara a cara a cada uno de estos bonistas. Parece que esto tampoco será una opción, evidentemente en cuarentena y con las recomendaciones de no viajar al exterior, entonces Martín Guzmán tampoco tiene esta opción a mano. Quedará entonces ver si se puede negociar algo con los acreedores, si está en permanente contacto, esto sí, Martín Guzmán con ministros, con colegas suyos a nivel internacional. Aparentemente están manteniendo 2 reuniones al día para mantenerse informados con respecto a todo lo que pueda ocurrir. Y sí hay que estar atentos a el anuncio del Banco Central Europeo mañana con respecto a un posible recorte en las tasas de interés en Europa.
y la conferencia de prensa de Donald Trump, que va a llegar ahora, en unos minutos, Ajá. alrededor de las 10 de la noche, va a estar anunciando posibles estímulos adicionales a la economía estadounidense y veremos eso cómo afecta a la Argentina. Por lo pronto hoy ha habido efectos en lo que es el dólar informal, el dólar blue, que ha aumentado, también alcanzó un valor récord en el día de hoy, llegó a los 80 pesos, ampliando lo que es la brecha entre el dólar informal y el dólar oficial, lo cual también siempre se habla de que es un riesgo. Y el riesgo país, que en este momento ronda los 2.800, 2.812, pero rozó los 3.000 puntos el día de hoy. También valores récord desde aquel 2005 en que se produjo el default y se realizaron las negociaciones en Argentina. Así que complicado el panorama, seguimos observando cómo continúa la situación a nivel internacional y por supuesto los coletazos que da en la economía argentina.